Mateo capítulo 13. Vamos estudiando la Biblia verso por verso. Vamos a ir leyendo las escrituras. Mateo capítulo 13, busque su Biblia. Es necesario estudiar la palabra del Señor porque ella nos instruye, ella nos enseña. Y en esta ocasión vamos a escuchar parábolas y enseñanzas del Señor Jesucristo, las cuales tenemos que ponerle atención porque en ellas hay misterios revelados. En ella hay una forma como el Señor Jesús a través de las parábolas nos enseña mucho simbolismo. La Biblia está llena de simbolismo. Entonces vamos a ver por las escrituras cosas así. Aleluya. Mateo capítulo 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Aleluya. Entonces el Señor aquí nos enseña, nos habla las escrituras que Él en un momento salió a enseñar. Y Él le hablaba a la multitud por parábola. La palabra parábola quiere decir de una forma alegórica, una forma simbólica. Él tomaba algo terrenal, físico, algo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, que conocíamos, para hablarnos algo sobre el reino de Dios. Un reino que es invisible. Un reino que todavía en su forma física no ha llegado a esta tierra, sino espiritual, invisible, en otra dimensión, en otro plano. El plano que nosotros vivimos, la dimensión que nosotros vivimos, es una dimensión física, donde es materia, pero el mundo espiritual está en otro plano, el cual nosotros también podemos navegar porque somos espíritu. Entonces el Señor tomaba historias. El Señor es un experto en decir historias, parábolas, alegorías, para dar una enseñanza. Y aquí vamos a estudiar por qué Él lo hacía de esa manera. Entonces, en el versículo 10 dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Los discípulos eran aquellos que andaban con Jesús, ¿verdad? Sus 12 apóstoles estaban allí y le hacían la pregunta al Señor: ¿por qué tú le enseñas así a la gente? Ellos estaban acostumbrados a ir a las sinagogas, a estudiar a través de los rabinos, de los judíos, que le enseñaran las escrituras, que se las explicaran. Pero el Señor hablaba a la multitud que le escuchaba de esta forma, y muchas personas no entendían, no podían comprender qué era lo que Jesús quería dejar con su mensaje, dejar dicho. Versículo 11 dice: Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto es un principio que si nosotros lo entendemos, vamos a poder navegar bien en el mundo. Porque oiga lo que el Señor dice, la palabra específica: a vosotros. Él se está refiriendo a sus discípulos que están con él.
aquellos que tienen relación con Él, aquellos que caminan día y noche con Él. Los discípulos estaban caminando con Jesús, andando con Jesús día y noche, comían con Él, veían cómo Él se manejaba. Entonces Él le dijo: a ustedes les es dado los misterios, lo que es escondido del mundo espiritual, de las cosas de Dios, del reino de los cielos, mas a ellos no. Por eso el mundo nos escucha predicar, nos escucha hablar de la palabra de Dios, no entienden. Tú le hablas a personas que viste una visión, que viste un ángel, que viste un demonio, y no te creen, no lo entienden. Porque a cualquiera que tiene, en el versículo 11, él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Un misterio es algo que está encubierto, es algo que no está revelado, que para tú entenderlo, conocerlo, tiene que abrirte Dios los ojos, algo escondido. Versículo 12: porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto habla del reino, cuando el Señor Jesucristo venga en su reino, que va a juzgar a aquellas personas que Él le dio dones, que Él le dio cosas, y se le va a ser entregado a aquellos que sí van a entrar al reino de los cielos. Porque sabe que para cada uno de nosotros hay un galardón. Nosotros vamos a reinar con Jesucristo. Pero aquellos que rechazan la palabra, los que a eso le pertenecían, se lo van a dar a aquellos que van a entrar al cielo, que van a entrar al reino. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Acuérdense que el Señor le está hablando a los judíos. A los judíos se le había dado el reino, a ellos se le habían dado las promesas, el pacto. Pero ahora entonces aquellos que escuchan la palabra, o esos judíos que escucharon la palabra y no hicieron caso, ahora ese reino se le fue quitado y nos ha sido dado a nosotros los gentiles. Por eso Él dice que a ellos lo que tenían se le quitará para darlo a nosotros. Eso es una parte ahí que el Señor está hablando. Por eso le hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Tú puedes escuchar un mensaje, tú puedes ver que Dios hace un milagro delante de ti, y si tú no lo entiendes, de nada te sirve. Tú puedes escuchar un mensaje completo. Si no entendiste el punto del mensaje, no hiciste nada, perdiste tu tiempo. Entonces, por eso es algo importante en la iglesia, poner atención, escuchar la palabra. Cuando usted lee las escrituras, no simplemente leerla por leerla, sino tratar de entenderla. Entender lo que se está hablando, el punto. Y oiga lo que dice: por eso les hablo en parábola, porque viendo. ¿Sabe lo que es que Jesús haciendo milagros y señales y los judíos decir: tú tienes al diablo? Ellos ven a Jesús y el fruto de su obra, y ellos decir: no, tú echas fuera a los demonios por Belcebú. Jesús le está hablando del reino y de cosas espirituales, le está diciendo que Él es el Hijo de Dios, pero ellos no lo creen. Y hay una razón por eso. Y Él lo dice más adelante. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso es lo que quiere decir cuando el Señor hacía un milagro. El Señor le dice a un hombre: estrecha tu mano, y en vez de ellos decir: wow, qué milagro más grande que Dios hizo, percibir que eso vino de parte del cielo, de parte de Dios. No, este hombre quebranta el sábado. Este hombre no es de Dios. En vez de ver el fruto. Y eso sucede hoy. Eso sucede hoy todavía en la iglesia.
Porque todavía hay mucha gente religiosos. Dios no nos llamó a ser religiosos, sino a ser hijos de Dios. Porque el corazón de este pueblo, versículo 15, se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El corazón se había endurecido. Un pueblo que estaba supuesto a esperar el Mesías y que cuando Él viniera lo recibieran con gozo, con alegría. Pero el Mesías viene y ellos están tan endurecidos en su corazón que no pueden creerle, que no pueden ver los milagros, que no pueden ver las señales, no pueden escuchar las palabras que Él habla, no pueden entender su lenguaje. Es posible que una persona esté tan endurecida. Hay personas que le han hecho daño, le han hecho mal y cierran su corazón. Crean una barrera para que nadie le penetre, para no ser heridos otra vez. Crean una personalidad delante de ellos. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Estaban endurecidos. Estaban tan enfocados en la letra, en la ley, en lo que decían las escrituras. La ley de Dios tan fuerte que era, que no pudieron ver al Mesías. Eran personas que juzgaban, que señalaban. Eran personas sumamente religiosos, que no podían entender que Dios podía hacer algo nuevo. Entonces Jesús le está diciendo, por eso yo le hablo en parábolas. Porque para tú venir a Cristo, para tú venir a Dios, para poder el Señor recibirte, tiene que tener una actitud de humildad, de humillación. Todo el que ha venido al Evangelio ha venido humillado. Todo el que ha venido a Cristo ha venido con un problema, reconociendo y entendiendo, Señor, te necesito. Lo he tratado todo me ha salido mal. Vengo humillado delante de ti. Pero estas personas eran altaneros. Los fariseos eran personas que viendo a Jesús, oiga, porque en la película pintan a Jesús de otra forma. Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio. Un jovencito. Un joven de 30 años. Y estos fariseos doctos, maestros de la ley, estudiados, no podían entender cómo este viene a enseñarme a mí. Cuando tú tienes una actitud así, y por ejemplo, a mí me pasa eso. Hay personas que tal vez tienen más años que yo en el ministerio, tienen más sabiduría, más conocimiento, y no pueden recibir una palabra que yo les pueda dar porque me ven joven. El mismo Pablo le dijo a Timoteo que no permitiera que nadie tuviera en poco su juventud. Porque el hecho de que tú seas joven no quiere decir que tú no tengas un llamado, que tú no tengas algo de parte de Dios, que Dios te haya enviado. Entonces yo veía a Jesús de esta forma. Y enseñarme a mí. Y por eso ellos se le endurecía el corazón, no podían recibir. Cuando tú eres altanero y orgulloso, cuando tú tienes una actitud de que tú todo te lo sabes, Dios no puede bregar ahí. Por eso hay mucha gente que son sumamente inteligentes. Tú lo ves que son bien inteligentes en las cosas y tienen esa actitud de yo sé. Y esa gente no se les revela nada. Pero a lo que el mundo desechó, la escoria, lo que no es, a eso vino Dios a buscar. Los que no son muy inteligentes, los que no son mucho, a eso, que pueden humillarse. Por eso el Señor lo criticaban, porque los pobres, las prostitutas, los publicanos, esa gente pecadora, ellos sí miraron al Mesías, ellos sí escucharon el mensaje. Pero esa gente orgulloso, docto, tenían su corazón engrosado, el orgullo, el ego. Yo sé la ley, yo soy cristiano por tantos años, yo sé más que tú. Esa actitud Dios la desecha. En la vida cristiana es una vida de humillación. Si a usted no le gusta que lo humillen, el evangelio no es para usted.
Jesús sufrió todo tipo de humillación. Los apóstoles sufrieron todo tipo de humillación. Jesús nos prometió aflicción en el mundo. ¿Sabe lo que es una humillación? Que te den una galleta, que te den una bofetada y tú di que poner la otra. Eso es humillación. El que no se humilla pelea de una vez. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Ese es el carácter de Dios. Si tú no puedes hacer eso, entonces el evangelio no es para ti. O tienes simplemente, ¿verdad?, que pedirle ayuda al Señor. Y ninguno de nosotros queremos ser humillados, pero aprendemos a humillarnos delante del Señor, hacernos como niños. El niño no anda con esa altivez. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. Cójalo para usted esto. Bienaventurados vuestros ojos, o sea, bendecidos son ustedes porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabe qué? El Señor sabía quién Él era. Él estaba diciendo a ellos: yo soy Dios encarnado y le estoy hablando a ustedes cara a cara. Y a Abraham Dios no se le manifestó así. A muchos profetas Dios no se le manifestó así, sino que veían visiones, el Espíritu Santo venía de momento, pero ellos vivieron con Jesús, comieron con Él, lo abrazaron, caminaron con Él, escucharon de parte de la boca de Dios estas enseñanzas. Y los fariseos los rechazaron. Por eso el Señor le dice, por eso le hablo en parábolas. Porque esto es para los humildes. Esto es para los que se humillan. Esto es para los que reconocen que yo soy Dios, que yo soy el Mesías. Los ojos se le abren a aquellos que el Señor quiere. Él sabe quiénes son. Por eso nosotros somos privilegiados. Esa palabra Él la dijo para todo aquel que ha creído en Jesús, para nosotros. Que es un privilegio estar aquí. Es un privilegio que Jesús nos abrió el entendimiento para saber que Él es el Dios verdadero. Nosotros andábamos confundidos. Andábamos en brujería, andábamos en falsas religiones, en cuantas cosas extrañas, en cuanto conocimiento extraño. Y Jesús nos abrió los ojos para entender quién Él es y entender las Escrituras. Esa fue una de las cosas primeramente que pasó en mi vida. Cuando recibí el Espíritu Santo, empecé a entender las Escrituras. Yo había escuchado de Jesucristo, yo había ido a la iglesia y eso, pero no entendía el mensaje. Y esa es una señal de que Dios te ha abierto los ojos, el entendimiento. Tú lo puedes comprender, las Escrituras. Versículo 18 dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Oiga bien, Jesús le hablaba al mundo en parábola, pero cuando Él estaba solas con sus discípulos, entonces Él explicaba. Por eso es que nosotros en la iglesia explicamos las Escrituras. Explicamos la palabra de Dios a los que son íntimos, a los que están en Cristo Jesús. Las perlas, las joyas, este conocimiento, esta sabiduría hace al hombre sabio, inteligente. Este conocimiento no es para el mundo y nosotros lo podemos entender. Y aquellos que son íntimos con Jesús, porque la vida cristiana es simplemente una relación con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Lo que hacemos, cómo vivimos, es porque queremos y tenemos una relación con Él. Y solamente aquellos que son íntimos, tú no le revelas o tú no le dices tu secreto a cualquier extraño, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero a tu esposa, a tus hijos,
a familiares allegados, tú le dices tus secretos, tus problemas, tus cosas. Así mismo Jesús le está revelando a sus discípulos el misterio que al mundo Él le dice, pero solamente a los íntimos Él se lo revela. Versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que la semilla del sembrador, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Cada vez que usted vea semilla en la Biblia, ya usted sabe que Jesús mismo nos reveló qué quiere decir eso. Cuando usted vea sembradíos, la palabra es la semilla, la palabra de Dios, en ese contexto. Y la Biblia dice que el malo viene y se roba la palabra. O sea, que la Biblia enseña que los pájaros del cielo, las aves, representan demonios. Por si acaso usted ha tenido sueño así. Aves. Acuérdense que cuando José estaba en la cárcel, el panadero dice que tenía una cesta de panes y aves comían de la cabeza de él, que son demonios, espíritus inmundos, el maligno, Satanás. Y aquí Jesús da esa misma interpretación, porque la Biblia no se contradice, sino que tiene una misma revelación. Así que cuando usted tenga un sueño con aves haciendo algo extraño, ya usted sabe que son demonios. Esa es la representación que la Biblia le da en ese contexto. Aunque puede usted soñarse con aves tal vez bonitas y puede ser otra interpretación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno. Oiga bien, por eso le dije, si usted no entiende las escrituras, si usted no entiende la palabra predicada, no hizo nada. Satanás tiene una forma de robársela, de llevársela. Usted puede estar viniendo a la iglesia, escuchar el mensaje, se va por ahí, no se acuerda lo que se habló, de nada le sirvió. Si usted no aplicó lo que se le fue enseñado, si usted leyó la Biblia y no entendió nada, de nada le sirve. Si no le entiende, dice que Satanás se la roba. Él tiene una forma de llevársela. ¿Cómo? Ya es otro misterio. Pero aquí Jesús nos enseña y nos dice que Él tiene la capacidad de que cuando usted no la recibe y la entiende, Él se la puede robar. Eso es lo que quiere decir la que cayó, la semilla que cayó junto al camino. Junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales o entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El Señor está hablando aquí de 4 grupos de personas que existen cuando se predica la palabra de Dios para que las personas vengan al reino. Jesucristo es el sembrador. Él fue el que vino a sembrar la palabra, a hablar sobre el reino. Y cuando nosotros como sembradores, colaboradores de Cristo, también regamos la palabra, vamos a tener 4 personas. Unas no van a entender, Satanás se le va a robar la palabra. Y esta que dice aquí, que son de corta duración, la reciben con gozo. Tú no has visto personas que han venido llorando, aceptan a Jesucristo, vienen 2 o 3 días a la iglesia y luego, ¡puf! Más nunca. ¿Por qué? La reciben con gozo. Entienden que sí es la palabra de Dios. Pero cuando viene la prueba, cuando viene Satanás, que todo lo que te dio en el mundo te lo quita, cuando viene la persecución porque tú eres ahora cristiano y te dicen loco, te dicen todo tipo de cosas, se burlan de ti y tú no aguantas y sale huyendo.
Ese es otro tipo de persona que el Señor nos dice que vamos a ver, que Él mismo experimentó. Si el mismo Jesús, el mismo Dios le pasó esto, a nosotros también. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas personas, como le he hablado a muchas personas, le he dicho, ven a la iglesia, vamos a buscar a Dios? No tengo tiempo, tengo que trabajar. Los afanes de la vida, las riquezas, tengo que trabajar para este mundo, tengo que mantener mi familia, tengo que hacer aquí o allá, tengo planes, no puedo dedicarle tiempo a Dios. Ese es otro tipo de personas que se dejan llevar por este mundo pasajero, y esas personas Jesús está hablando también, pero no tienen raíz en sí. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo, el engaño de la riqueza. Oiga lo que dice el engaño. Es un engaño de Satanás ofrecerte fama, riqueza, vanagloria y todo tipo de cosas, porque al final tal vez tú la puedes obtener, pero ellas no te dan felicidad. En realidad las riquezas no te dan paz. En realidad las riquezas no te llevan al cielo. Por eso es un engaño. Porque Jesucristo te da paz, gozo, alegría, tranquilidad, vida eterna, salvación, sin ni un chele, gratis. Y eso es lo que el hombre busca. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. Perdón, sí, al 160 y 30 por uno. O sea, hay diferentes frutos de una persona. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser, ¿verdad? Hay diferentes cosas. Por eso dice, sus frutos son diferentes. Uno dan al 100, y eso habla de la vida de la persona. Está hablando de la persona, la palabra donde fue sembrada. Si la entiende, si la comprende. Hay diferentes niveles en el cristianismo. Personas que llegan a cierta madurez y otros que no. Por eso habla de 30, 100. Y esta palabra muchas veces en el evangelio se aplica con el sembrar monetariamente, que puede ser aplicada de esa forma, pero este no es el caso. Entonces el Señor le habló de otra parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, y mira que el Señor da muchas parábolas o enseñanzas de lo que es el sembrar, porque eso es lo que es la tierra. Fue una extensión del reino de Dios. Su reino que ya estaba establecido, Él lo expandió hacia la tierra y plantó a un hombre allí para que entonces trajera un fruto. Es lo mismo que cuando tú plantas frutos para comer, tú lo siembras, tú esperas un tiempo y luego obtienes el fruto. Y si no te dio ningún fruto, ¿qué tú haces? Esa cosecha se quema, se tira al fuego. Por eso el Señor nos da esas enseñanzas terrenales para que entendamos cosas espirituales. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y más adelante el Señor da la explicación de lo que quiere decir esta parábola. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. El Señor está hablando específicamente del reino de los cielos. Y esta parábola se le puede dar diferentes interpretaciones, pero lo básico es que Él está hablando a ellos cuál es la misión a la cual Él vino al mundo. Él vino para expandir el reino de Dios. Él es, aleluya, el que vino a sembrar la semilla. Y dice que el reino es como una semilla de mostaza, que es una semilla súper pequeña. Y es algo increíble cómo de esa pequeña semilla se da un árbol gigante. Así mismo como nosotros, que empezamos un pequeño espermatozoide y crecemos un humano gigante, grandísimo. Entonces, quiere decir que el reino de Dios, Él estaba diciendo, va a ser así. Y hoy lo estamos viendo. Empezó con un hombre, Jesús. Y hasta el día de hoy somos miles, millones de cristianos hoy en día. Su reino se ha expandido en toda la tierra. O sea, un árbol que crece. El mismo Señor dio una enseñanza sobre la semilla, que la semilla representa al mismo Cristo. La semilla, si tú la puedes dejar aquí, ¿verdad? Y ahí nunca crece, nunca germina. Pero desde que cae a tierra y muere, primero tiene que morir. Es un principio de la siembra de la semilla. Cuando muere, entonces germina y crece. Se empieza a crear raíces en la tierra y luego crece. Un principio que Dios lo hizo así para darnos a entender cómo funciona el reino. Jesús tuvo que venir a morir, un hombre, para que entonces a través de su muerte una iglesia naciera, un pueblo creciera y se creara un reino. La iglesia es un reino donde Jesucristo es nuestro rey, nuestro Señor, y nosotros somos su pueblo. A eso vino. Por eso Él habla de esta parábola así. Y da otra parábola similar, donde dice: otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El Señor le dio la misión a los discípulos y le dijo que el reino de los cielos o el evangelio iba a ser predicado en todas las naciones y luego vendría el fin. La levadura en la Biblia representa el pecado, una doctrina falsa, una mala enseñanza. Pero en este contexto el Señor está hablando de que la levadura es lo que, ¿sabe lo que es la levadura? Lo que hace crecer el pan. Es un polvo que se le echa a la harina. Y cuando tú coges la harina y la masa, le echas agua, la prepara y le pone levadura, la levadura se mezcla con la masa, con la harina, y tú prácticamente no te das cuenta de que están juntas y están dentro, pero la levadura se expande a través de la masa y cuando la pone en el horno, entonces el pan se hace grande. Si no le echa levadura, entonces el pan
se queda pequeño es un pan duro. Pero entonces la levadura hace que crezca y se ponga suave y sea más grande. Entonces el Señor da ese entendimiento, esa parábola, para dar a entender que así es la palabra de Dios, como la levadura dentro de la masa. En el mundo, donde el reino la palabra del reino iba a correr hasta el mundo entero. La palabra de Dios iba a correr en toda la tierra y se iba a escuchar este evangelio en el mundo entero. Por eso Él da esa enseñanza. Es prácticamente la misma que la semilla de mostaza, pero en otra faceta. Está hablando del reino de Dios, cómo iba a ser expandido. El uso que Jesús hace de la parábola, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aún lo que Jesús iba a hacer fue profetizado miles de años atrás, a través del profeta Isaías, a través de los profetas, en detalles. Por eso yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque es el único libro que puede predecir el futuro cientos y miles de años. El único que sabe el futuro es Dios. Entonces, a través del profeta fue profetizado, fue predicho que Jesús iba a venir y iba a hablarle en parábolas a las personas. Ellos por esto debieron entender que Él era el Mesías. Y ni aún así. Versículo 36. Jesús explica la parábola de la cizaña. Oiga bien la interpretación que le da el mismo Señor a sus discípulos del versículo 24 al 30, de lo que quiere decir la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos mismos no la entendieron, pero como les dije, hay algo cuando usted tiene intimidad con Jesús, cuando usted medita en la palabra, cuando tú te encierras con el Señor y tienes relación con Él. Él te empieza a hablar, Él te empieza a explicar las cosas del reino. Respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que es Jesús. Él es el sembrador, Él fue que vino a sembrar. El campo en el mundo es el mundo. O sea que cuando usted en la Biblia venga algún simbolismo de un campo, simboliza el mundo. El mundo también simboliza las muchas aguas, el mar, en la Biblia, la muchedumbre de gente. Entonces, ese tipo de simbología usted tiene que aprendérselo para cuando usted tenga un sueño que Dios le puede dar, porque los sueños de Dios van conforme a la interpretación de la Biblia. Si no van conforme a la palabra, no son. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que el mundo o un sembradío representa la tierra, el planeta, el mundo donde habitan los hombres. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea que también una semilla, aparte de representar la palabra de Dios, puede también representar personas. Una semilla. Por eso la semilla de mostaza, lo que fue sembrado y será un árbol grande, también representa a Cristo, un hombre que vino y murió, y de ahí se creó un reino gigante. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Aquí hay algo. O sea que hay cristianos hijos de Dios, y hay otros parecidos ser dichos cristianos que están en el mismo lugar,
pero son hijos de Satanás. Una de las mayores estrategias de guerra para exterminar otros reinos se llama la infiltración. Eso existe en el mundo entero. Los gobiernos tienen espías que se hacen pasar por otras personas. Por ejemplo, los Estados Unidos, que quieren investigar lo que está pasando en Francia, en Rusia. Tienen personas que hablan el mismo lenguaje, se ven igualitos que ellos, pero por dentro tienen una agenda de hacer daño, de investigar. Así mismo es Satanás. Hay personas que no están para salvación. Hay personas aún dentro de la iglesia. Hay personas que están infiltradas, son enviados por el enemigo para hacer daño. Nunca vinieron con una intención de hacer bien. Incluso eso aplica para los satanistas. Satanás le gusta enviar satanistas a la iglesia. Y son la gente que tú lo ves que son más cristianos. Y alcanzan posiciones porque pueden imitar, pueden reflejar el ser cristiano, se comportan de una manera maravillosa y son satánicos dentro de la iglesia. Se le llama aquí, Jesús mismo le llamó hijos del maligno. Hay gente que se ofende cuando tú le dices es un hijo del diablo, pero son hijos. Dice aquí el mismo Señor Jesús, la cizaña que crece con el trigo. La cizaña y el trigo se parecen. Son casi iguales, son una espiga. Tú la ves crecer y se parecen. Una da trigo, que es el fruto verdadero, y otra no. Entonces el mismo Señor dijo, hay una semilla que son los hijos del reino y otros que son del maligno. Versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La siega es cuando ya llega el fruto, está maduro, ¿verdad? Y van las personas y cosechan. La siega es el tiempo donde ya el fruto está maduro y puede recogerse el fruto. Entonces el Señor dice que la siega representa los días finales, que son lo que estamos viviendo ahora. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. A todos los que ¿qué? Sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Que iniquidad es hacer un mal sabiendo que usted sabe que lo está haciendo mal. No es por ignorancia. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Dónde? Que es el infierno. Para los que dicen que no hay infierno. Para los que dicen que Jesús nunca habló de que hay una condenación eterna. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. O sea, el Señor aquí está hablando de que así como la cizaña, que no sirve, que no es un fruto, pero que se parece al trigo, se corta y va a ser echada en el fuego, así le va a suceder a aquellos que son de tropiezo, aquellos que le sirvieron a Satanás, aquellos que estuvieron en la iglesia pero no obedecieron de corazón. Mas los hijos de Dios resplandecerán como el sol. Usted ve que en la escritura, cuando los ángeles se aparecían, o cuando se le aparecieron, por ejemplo, a María Magdalena, cuando Jesús resucitó, ellos no podían mirarle el rostro porque resplandecía. Las personas que están, cuando tú estás en la presencia de Dios, el Padre que es luz, allí no hay tinieblas. Por eso los ángeles resplandecen. Así nosotros como hijos vamos a resplandecer. La luz. Y aún no vamos a resplandecer, resplandecemos. En el Espíritu
tu persona es luz, tu espíritu. Porque tú eres uno con el Espíritu Santo. Por eso los demonios, cuando veían a Jesús, se inclinaban, veían en el Espíritu quién Él era. Aleluya. Unas cuantas más parábolas que Jesús habló y terminamos. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga bien, hay personas que le dan diferentes interpretaciones a este versículo, pero el Señor está hablando del reino, cómo funciona, cómo actúa el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra con los seres humanos. Está hablando de un hombre que buscando, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro, y eso fue lo que me pasó a mí personalmente. Cuando yo recibí a Jesús, que los ojos me fueron abiertos, que yo entendí de verdad que Dios me salvó, yo veía eso como el tesoro que yo andaba buscando, pero que no sabía qué era. Y así mismo el Señor dice, así es el reino. Es un tesoro, la salvación. Entender y comprender las cosas espirituales. Entender que Jesucristo te salvó porque tú eres un pecador. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él encuentra un tesoro y dice, este tesoro vale más que cualquier otro tesoro. Va y vende todo lo que tiene. Esa es la vida cristiana. Cuando tú vienes a Cristo, tú reconoces que Él es lo más valioso y tú lo dejas todo por Él. Lo vendes todo, lo das todo. Venderlo todo, el Señor está hablando, quiere decir que tú dejas todo por Jesús. La vida que tú llevabas, la forma, los planes que tú tenías, las cosas que tú querías hacer. Tú entiendes que Jesús es el tesoro más valioso y lo dejas todo por Él. Por eso aquí dice que este hombre va y compra ese campo para tener ese tesoro que estaba escondido, él no sabía. Así es cuando tú ves muchas personas. Hay personas que cuando se convierten a Cristo, tú le ves el gozo de la salvación. Versículo 35. También el reino de los cielos, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una parábola igual, semejante a la anterior, pero esta vez está hablando de una perla. Las perlas se encuentran, ¿verdad?, en el mar, en conchas, son difíciles de encontrar. Y dice que encontró una perla preciada, dejó todo y la obtuvo. Así es una parábola similar, con diferentes ejemplos. Asimismo, versículo 47. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echa fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor da el mismo mensaje para darnos a entender de diferentes formas, con diferentes ejemplos, para darnos a entender algo claro. Van a haber unos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, van a vivir la vida cristiana y van a entrar al cielo. Y hay otro grupo que va a rechazar el Evangelio
y se van a perder para siempre y van a estar quemándose eternamente en el infierno. ¿Cómo el Señor lo dice aquí? Una red que se tira en el mar. Como le dije antes, el mar que representa el mundo. La red es el evangelio. La red es la palabra que se envía, que es la forma de atrapar los peces. Y esa red trae las almas. Entonces, los ángeles, cuando usted se pone a buscar en la red, se coge un montón de cosas. En el agua hay un montón de peces, hay basura, hay todo tipo de cosas que usted hace. Coge los peces buenos, lo que sirve, lo que usted se va a comer, y lo otro lo bota en la basura. El Señor está dando a entender que hay personas que nacieron en este mundo que no van a ser aptos para entrar en el reino, y son como basura que se van a perder. Lamentablemente esa es la realidad. Suena duro, pero esa es la realidad de las Escrituras. ¿Quiénes son esas personas? Dios sabe. Nosotros no sabemos quiénes son, quiénes se van a salvar, quiénes se van a perder. El trabajo nuestro es predicar el evangelio, hablar la palabra, hacer el trabajo, tratar con la persona hasta el día final, aún en su lecho de muerte, para que sea salvo. Pero el que sabe es quién va a entrar y quién no. Dios es el que sabe. Nosotros, el trabajo de nosotros es tirar la red, traer los peces posibles para el reino de Dios, aquellos que están predestinados para entrar al reino. Versículo 51. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo, y mira qué importante, el Señor les pregunta: ¿entendieron? Como le dije ahorita, porque si no entiende lo que se está hablando, la palabra de nada te sirve. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas nuevas y cosas viejas. Aleluya. Vamos a avanzar un poquito más. Ya con esto terminamos. Jesús de Nazaret, oiga bien, que esto es importante. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús va a su tierra donde él se crió, a su lugar donde él creció, y la gente que lo conocía como el hijo del carpintero, Jesús, el que tal vez iba a ser una persona regular, se asombraban y decían: ¿de dónde tiene esa sabiduría? Eso pasa cuando un cristiano se convierte. Una persona que era un delincuente, una persona que tal vez era un arrogante, peleón, y de un momento a otro empieza a hablar con cordura, con sabiduría, la palabra, su vida cambia, es transformada. Porque Jesús empezó su ministerio, el Espíritu Santo de Dios lo bautizó, lo llenó, le dio poder. Y ya entonces él hacía milagros, hablaba con una sabiduría sobrenatural. Eso pasa con el cristiano. Y en la misma casa tuya te van a decir que está loco. Te van a tomar como que, ¿pero qué pasó con este hombre? Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Se preguntaban ellos. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Para los que dicen que María no tuvo hijos, aquí específicamente está hablando de que estos son hermanos de Jesús. Hay mucha gente que le da la interpretación de decir que todos se llamaban hermanos. Y en la Biblia, hermanos se llamaban después del Evangelio, después de Cristo, que somos hermanos en Cristo. Pero en ese tiempo no se le llamaba simplemente hermano a la gente así, sino que hermanos de sangre está hablando. María tuvo mucho más hijos.
Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Que, o sea, que también había hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Por qué ellos dicen no está su madre y sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Porque eran personas humildes, personas que carpinteros para vivir, personas que no eran estudiadas, porque para estudiar tú tenías que estar en la élite de los fariseos, ser un sacerdote, un escriba. Pero entonces por eso ellos dicen, ¿cómo ahora de la nada tiene esta sabiduría? Si por 30 años que él estaba viviendo con nosotros, nada. Hay muchas películas que han hecho de que Jesús cuando un niño hacía milagros y cuántas cosas. Eso no lo dice la Biblia. Pudo haber sido, y no creo, porque el Espíritu Santo cuando bautiza a Jesús es que él empieza su ministerio y empieza a hacer milagros. Aleluya. Entonces dice versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Principio bíblico. Todo es por fe. Para tú recibir un milagro, oiga, era el mismo Jesús que estaba allí. Dios encarnado, con el poder de Dios sin límite. Donde la Biblia dice, a todos los sanaba. Pero allí no pudo hacer muchos milagros porque había algo requerido. Para tú poder recibir de alguien, tú tienes que creer en esa persona. Tú tienes que creer en lo que porta. Tú tienes que creer que por eso Jesús le dice al ciego, ¿tú crees que puedo hacer esto? Él le dice, sí creo. Es necesario creer. Entonces, como ellos veían que era Jesús, dudaban. Ellos decían simplemente, este es Jesús, el hijo del carpintero. Eso fue una locura que se le metió ahí y no pudieron recibir de parte del Señor. Porque como decía antes, hay que humillarse. Hay que creer como un niño. Entonces por esto muchas personas no reciben por la falta de fe. Porque no es simplemente Deyeli, es Rafaela. Yo la conozco de hace años. Entonces en tu casa, cuando tú dices yo soy cristiano, cuando tú le dices tengo una iglesia y Dios está sanando las almas y las personas se están convirtiendo. Sí, está bien. Esa es la familia. Porque te conocen de años. Te conocen y el hombre no cree que tú puedes cambiar. El hombre no cree que Dios te transformó. Y dudan. Entonces por eso no podemos sentirnos mal. Porque muchas veces las personas no creen en ti. Pero el Señor dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea que en otro lugar donde tú vayas te van a honrar. Y eso yo lo he visto. Tú vas a una iglesia, tú vas a un lugar y te tratan como un rey porque bien, están a la expectativa. ¿Qué va a traer este? ¿Qué tiene de parte de Dios? Y muchas veces tú oras por esa persona y reciben. Y a veces tú oras por un familiar, oras por una persona que tú conoces y la persona no recibe. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tiene que creer. Hay ministros, hombres que han caído en pecado, ¿verdad? Y ya más nunca vuelven a ser lo que fueron. Grandes milagros, grandes señales. Y el mismo hombre. Pero el problema es que ya la persona perdió la fe. Ese pecó. Ese ya no es lo mismo. Entonces cuando la persona pierde la fe, no solamente la fe en Dios, sino el que porta a Dios. Entonces la persona, por eso el testimonio es importante. Si tú predicas y hablas y le hablas a las personas, pero ellos no ven el cambio en tu vida, tú no estás haciendo nada. Porque ellos no creen en ti. ¿Por qué no creen en ti? Porque tú que dices ser cristiano, te comportas de una forma. Entonces ellos van a decir, pero
Si tú eres un diablo predicando a Cristo, ¿qué tú me dejas a mí? ¿Para qué yo voy a seguir a tu Cristo? Por eso el testimonio es importante. Hay que cuidarse cómo uno actúa, cómo uno viste, cómo uno habla ante el mundo, ante la iglesia, ante los hermanos. Porque si no creen en ti, no pasa nada. Amén. Aleluya. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde. Continuamos la semana pasada con la semana que viene en el capítulo 14. El capítulo 14 no es muy largo. Este capítulo 13 es un poquito largo. Pero continuamos la semana que viene. Amén.